Imagínate esto, una influencer de 17 años, famosa por compartir la vida feliz y rosa de una madre adolescente, termina protagonizando un ataque sangriento digno de una película de terror. Una noche cualquiera se convierte en una pesadilla cósmica, con una víctima que queda literalmente al borde de la muerte después de recibir más de 14 puñaladas. ¿El motivo? Celos, traición y un amor tóxico que parece salido de la mismísima novela mexicana más bizarra que puedas imaginar. Lo más turbio de todo esto es que la agresora no es una desconocida cualquiera, sino Marian Gonzaga, conocida como Marian N por cuestiones legales, una mami influencer que subía contenido súper tierno y tranquilo con su bebé, mientras por detrás guardaba un lado oscuro capaz de explotar en el momento menos esperado. Por otro lado, tenemos a Valentina Gilabert, otra influencer en ascenso, nieta de actores famosos, que nunca imaginó que salir con el ex de Marian iba a ser una sentencia casi mortal. Pero pará, porque esto no termina ahí. En el medio de este quilombo de celos y cuchillos aparecen cómplices, audios turbios, amenazas que parecen sacadas de una serie narco e incluso seguidores fanáticos justificando esta locura en redes sociales. ¿Quiénes eran realmente estas pibas? ¿Fue esto una simple explosión de celos o había algo mucho más oscuro y premeditado detrás del ataque? Quédate hasta el final porque hoy te voy a contar con lujo de detalles qué pasó exactamente entre Marian y Valentina, cómo una historia marcada por celos y traiciones terminó en un ataque brutal. Antes de hablar de la noche del ataque, primero tenemos que entender quién demonios es esta piba, cómo llegó a convertirse en influencer y por qué terminó protagonizando una situación tan bizarra. Porque si pensás que Marian N salió de la nada y un día se levantó con ganas de dar puñaladas, estás muy equivocado, bebé. Atrás de este quilombo cósmico hay toda una historia que pocos conocen. Marian N es una influencer mexicana que se hizo popular compartiendo contenido en redes desde muy chica. Nació en 2007, oriunda de Cancún, y durante sus primeros años fue una completa desconocida hasta que la explosión de TikTok la puso en el mapa. Pero ojo, que no empezó mostrando ropa o bailando trends, no. Lo que realmente catapultó a Marian a la fama fue un anuncio que sacudió a todos sus seguidores. Con apenas 16 años quedó embarazada de José Said Becerril, su novio de la misma edad, y cuando contó la noticia en sus redes, su popularidad explotó de manera épica. A partir de ese momento, Marian N se transformó en una mami blogger, mostrando absolutamente todo lo que hacía con su hija recién nacida, Emma, desde cómo era su día a día hasta los típicos videos virales de mi novio reaccionando a o probando productos de bebé por primera vez. Todo parecía bastante inocente y tranquilo, pero detrás de esa aparente vida normal empezaban a aparecer señales muy turbias que muchos no quisieron ver. Una de las primeras banderas rojas saltó en octubre de 2024 cuando Marian N decidió mandarse una mentirita que se le fue completamente de las manos. Subió un video anunciando muy orgullosa que se había comprado una mansión espectacular en Cancún y hasta hizo un house tour mostrándole a sus seguidores dónde pondría el barcito, cómo iba a decorar la pileta y dónde dormiría su hija. Luego aquí estoy yo, súper feliz, viendo la alberca, emocionada de cuándo ya voy a poder meter a Emma. Pero adivina qué pasó, boludo. La casa no era suya, no estaba en venta y el dueño era un coach bastante conocido, Ricardo Ponce, quien, cuando vio el video, dijo: momento, esta piba nunca me dio un mango, no hay ni siquiera una oferta. ¿Qué carajo pasa acá? Ni siquiera la había comprado, ni siquiera había mandado una oferta y ya les estaba dando un tour. De una persona, de un influencer que decía que ya le habían entregado su casa y que su casa era mi casa. Bueno, le di una hora a esta persona para que se disculpara públicamente, si no la voy a exhibir a ella, a la agencia y a la persona que los trajo. Imagínate, mostrando mi privacidad cuarto por cuarto, mis motos, todo, absolutamente todo, diciendo que era su casa, que ya se la habían entregado. Obviamente el revuelo que se armó en redes sociales fue épico. Marian intentó arreglarla diciendo que sus padres iban a comprar la casa, pero que al final no lo hicieron porque se dieron cuenta que Ricardo tenía antecedentes medio turbios. Ricardo la quiso demandar, se armó flor de quilombo, pero finalmente la cosa quedó en la nada. Primero entras, metes tus cosas y después firmamos y después me pagas. Este incidente demostró dos cosas importantes. Primero, que Marian N no tenía miedo de mentir descaradamente para ganar seguidores. Y segundo, que su vida detrás de cámaras era mucho más compleja y problemática de lo que mostraba en sus videitos lindos con su bebé. Pero esperá, porque esto es solo la punta del iceberg. Marian N no era solamente una influencer juvenil con mucho tiempo libre, era una bomba emocional a punto de estallar. Las alarmas estaban encendidas, pero mucha gente eligió ignorarlas porque Marian
era joven, estaba creciendo, estaba aprendiendo y demás boludeces justificativas que hoy quedan cortas ante la gravedad del ataque a Valentina. Entonces, ¿quién carajo es Marianne N realmente? ¿Una influencer inocente que perdió el control por celos o una persona problemática y manipuladora que finalmente mostró su verdadera cara? Pero antes de seguir, si hasta acá la historia te parece mega turbia y estás con el culo lleno de preguntas, suscríbete al canal y dale duro a la campanita porque esto apenas empieza y no te vas a querer perder nada. Si bien Marianne N es quien domina todos los titulares de este escándalo, la víctima también tiene su propia historia y es momento de ponerle cara y nombre a quien sufrió las consecuencias más violentas de este drama. Valentina Gilabert, aunque no tan conocida como Marianne, tampoco es ninguna desconocida. Tiene 17 años y viene de una familia vinculada al mundo del espectáculo desde hace décadas. Es hija de Maureen Papón y Ernesto Gilabert y nieta nada más ni nada menos que del actor Mario Casillas y de la recordada actriz mexicana Ileana de la Garza, quien falleció en enero pasado y que seguramente viste en producciones estelares de Televisa como La Rosa de Guadalupe y la icónica telenovela Salomé. Crecer en una familia así la puso en el mapa desde muy chica, abriéndole puertas en el ambiente mediático, incluso antes de construir su propia audiencia en redes sociales. Valentina se lanzó como modelo adolescente participando en campañas para algunas marcas juveniles, pero su verdadera popularidad empezó a tomar vuelo en TikTok e Instagram, donde rápidamente cosechó miles de seguidores con contenido casual, enfocado principalmente en moda, tendencias y sí, algunos chismes típicos del ambiente influencer juvenil. Aunque nunca llegó al nivel de fama que alcanzó Marianne, Valentina empezó a hacer ruido cuando se vinculó sentimentalmente con José Said Becerril, expareja de Marianne N. Ahí es donde arrancaron los verdaderos problemas y las comparaciones constantes en redes, generando tensión entre ambas comunidades de seguidores. Valentina siempre se la vio como una chica alegre, sin grandes conflictos públicos, pero justamente esa relación con José Said fue la chispa que encendió la rivalidad más turbia y violenta que hemos visto hasta ahora en el mundo influencer juvenil en México. Ahora que tenemos a las dos protagonistas presentadas, nos toca analizar lo más picante de este escándalo, la relación tóxica entre Marianne N, José Said y Valentina, que terminó explotando de la peor manera posible. Todo se remonta a mediados de 2022, cuando Marianne, con solo 15 años, comenzó una relación con José Said Becerril, otro joven que rápidamente se hizo conocido en redes gracias a la exposición que le daba la propia Marianne. La pareja solía compartir videos románticos, fotografías juntos y momentos cotidianos, atrayendo así la atención de miles de seguidores. En noviembre de 2023, Marianne anunció públicamente su embarazo adolescente, hecho que aumentó notablemente su popularidad. Durante este periodo, José Said mantenía una presencia irregular en el contenido compartido por Marianne. Aunque aparecía ocasionalmente, algunos seguidores ya percibían cierta distancia. Pronto, la relación se volvió inestable y comenzaron a surgir conflictos públicamente visibles en sus perfiles sociales. En un episodio particularmente polémico, Marianne acusó públicamente a José Said de violencia doméstica mediante un video en redes sociales, generando preocupación inmediata entre sus seguidores. Sin embargo, horas después aclaró que dichas acusaciones habían sido parte de un supuesto experimento social para medir la reacción de sus seguidores. Esto generó fuertes críticas por trivializar un asunto tan delicado como la violencia doméstica. La ruptura definitiva se hizo pública en enero de 2025, cuando Marianne confirmó mediante publicaciones en sus redes sociales que había decidido terminar la relación con José Said de forma definitiva. Según las publicaciones eliminadas posteriormente, Marianne mencionó problemas de comunicación, falta de apoyo emocional y diferencias personales irreconciliables. Poco después de la ruptura, José Said empezó a aparecer en publicaciones junto a Valentina Gilabert, aunque según declaraciones posteriores de familiares y allegados, ambos jóvenes no tenían aún una relación oficial, su cercanía ya era evidente públicamente. En paralelo, se desató en redes sociales una oleada de rumores sobre posibles provocaciones indirectas dirigidas desde el entorno de Valentina hacia Marianne. Algunos seguidores señalaron que ciertas publicaciones compartidas por Valentina Gilabert podrían haber sido interpretadas como mensajes indirectos destinados a Marianne, generando tensión entre ambas. En este contexto cargado de tensiones y emociones conflictivas, Marianne decidió viajar desde Cancún, ciudad donde vivía, hacia la Ciudad de México. Según declaraciones públicas de su defensa y allegados, Marianne pretendía aclarar personalmente cuestiones
cuestiones pendientes con José Said relacionadas con la hija que ambos tenían en común. Sin embargo, ese encuentro planificado para hablar de asuntos personales se convirtió en la antesala de uno de los episodios más violentos que se han registrado recientemente dentro del ámbito de influencers juveniles. Todo arrancó el pasado 5 de febrero de 2025 en un exclusivo departamento del complejo residencial Parque Pedregal en Ciudad de México. Ainsane N, una amiga cercana de Valentina Gilabert, organizó una pequeña reunión. Valentina acudió sin sospechar lo que estaba por ocurrir, pensando que sería solo una noche tranqui con amigos. Pero lo que parecía una juntada casual terminó en una escena que ni el guionista más perturbado podría haber imaginado. Valentina llegó acompañada de José. Poco después de llegar, José salió con otro invitado llamado Akram N a comprar cervezas, dejando a las chicas solas en el departamento. Y es ahí donde el abogado de Valentina destapó una teoría mucho más oscura. Según lo revelado en el programa de primera mano por el abogado de la víctima, Marianne N jamás llegó a mitad de la reunión. Al contrario, ya estaba escondida en el departamento esperando en silencio, lista para atacar. Las cámaras de seguridad del edificio fueron fundamentales para llegar a esta conclusión. Según la investigación oficial, no hay evidencia visual de que Marianne ingresara al complejo luego de iniciada la reunión. Esto implicaría que alguien ya la había dejado entrar antes, fortaleciendo la hipótesis de que el ataque fue premeditado. Tenemos líneas de investigación muy fuertes, incluso que de entrada pudieran advertir que nunca llegó la persona agresora, sino todo el tiempo pareciera que estuvo dentro del departamento. La agresión fue rápida, precisa y terriblemente violenta. Marianne salió de su escondite y se abalanzó directamente sobre Valentina armada con un cuchillo. La atacó más de 14 veces, provocándole heridas profundas en distintas partes del cuerpo: pecho, pierna, nuca y pulmón. Una de las heridas más graves ocurrió cuando Marianne, en medio de su ataque de furia, le atravesó la mano con el cuchillo y comenzó a cortar tejidos y tendones, lo que dejó a Valentina al borde de perder la movilidad permanentemente. Según un testimonio que se filtró a redes y fue validado por las autoridades, mientras Valentina gritaba desesperada: "¡Me estás matando, por favor!", Marianne no solo no se detuvo, sino que filmó parte del ataque con su propio teléfono móvil. "Esto te pasa por habría dicho en medio del sangriento ataque, revelando que no se trató simplemente de un impulso momentáneo, sino de una profunda carga emocional de rencor, celos y posiblemente odio. Ainsane N, la amiga que organizó la reunión, estaba presente, pero paralizada por el terror. Según los reportes oficiales, Marianne también la amenazó de muerte en caso de que interviniera o pidiera ayuda. "Si gritas o decís algo, te mato". En sus declaraciones posteriores, Ainsane confesó sentir terror por lo que presenció, aunque su participación real sigue bajo investigación debido a ciertas contradicciones en su relato. Akram N, por su parte, quien acompañó a José a comprar bebidas, está señalado por la fiscalía como cómplice clave. Se sospecha que él habría sacado intencionalmente a José del departamento con la excusa de la compra de cerveza para dejar a Marianne y Valentina solas, facilitando así la agresión. Esto lo pone en una situación legal muy complicada, ya que podría enfrentar cargos por complicidad o coautoría. Para terminar de complicar la escena, la teoría del ataque premeditado tomó más fuerza cuando se revelaron audios previos en los que Marianne mostraba un comportamiento agresivo y amenazante. Mensajes de texto y audios difundidos en redes sociales la mostraron varias veces advirtiendo a sus conocidos: "Si alguien se mete conmigo o con mi hija, no respondo", acompañados por expresiones violentas que encendieron alarmas sobre posibles antecedentes turbios que ahora están siendo investigados. El debate ahora gira en torno a la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los involucrados, especialmente dado que Marianne es menor de edad. Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, las sanciones no superan los 5 años de internamiento para menores, lo que provocó indignación pública al considerar la brutalidad del ataque. Pero la situación de los otros implicados podría ser mucho más grave. Ainsane y Akram, ambos mayores de edad, enfrentarían penas mucho más duras si se
se comprueba la planeación del crimen. En México, delitos como intento de homicidio pueden implicar hasta 50 años de prisión si se demuestra una premeditación clara. Con cada día que pasa, la investigación avanza y aparecen más elementos que confirman que el ataque no fue un simple arranque de celos. Estamos hablando de un acto calculado, con cómplices, amenazas previas y un móvil clarísimo: la relación sentimental entre José y Valentina. El ataque dejó a Valentina en estado crítico, peleando literalmente por su vida. La joven recibió más de 14 puñaladas, entre ellas heridas profundas en los pulmones, piernas, rostro, cuello y especialmente en una de sus manos, que quedó destrozada al intentar defenderse del brutal ataque. En los primeros minutos después del incidente, Valentina perdió muchísima sangre. Cuando llegaron los paramédicos, la situación ya era dramática. Tenía dificultades respiratorias graves debido a una perforación en uno de sus pulmones, además de una profunda lesión en la mano derecha que, según los reportes médicos iniciales, la ponía en riesgo de perderla para siempre. Fue trasladada de emergencia al Hospital Ángeles del Pedregal, donde inmediatamente fue intervenida quirúrgicamente. Valentina pasó varias horas en el quirófano mientras los médicos trataban desesperadamente de estabilizarla y salvar sus órganos vitales. Para reducir el impacto del daño pulmonar y controlar la inflamación, los doctores tomaron la decisión extrema de inducirle un coma, esperando que su cuerpo pudiera recuperarse poco a poco. La vida de Valentina sigue en peligro, está en terapia intensiva, está intubada y en coma inducido. Lo primordial para nosotras ahorita es la vida de Valentina, y les pedimos de favor que no estén usando información que no sea de fuente certera, que somos nosotros y nuestros abogados. Estamos pasando un momento complicado. La verdad es que no esperamos que nadie viva esto. Valentina está muy grave, todavía sigue en terapia intensiva y pues estamos esperando que pueda estabilizarse. Mientras Valentina permanecía inconsciente, sus padres, familiares y amigos cercanos vivieron días de incertidumbre absoluta. En redes sociales circulaban rumores contradictorios sobre su estado de salud, pero la familia Gilabert mantuvo la discreción hasta que, después de casi 2 semanas en coma inducido, Valentina finalmente abrió los ojos. Despertar fue solo el primer paso de una lucha durísima. Cuando recuperó la conciencia, los médicos le informaron que la movilidad en su mano derecha estaba gravemente comprometida y que requeriría numerosas cirugías reconstructivas, además de meses o incluso años de terapia física intensiva para recuperar la función completa. Imagínate la situación para una modelo e influencer: su imagen, su movilidad y hasta su forma de ganarse la vida puestas en riesgo por un ataque que nadie vio venir. Además, cuando Valentina recuperó la capacidad de comunicarse, empezó a revelar detalles estremecedores de aquella noche. Según contó a los investigadores, Marian no solo la atacó sin piedad, sino que además le hablaba y la humillaba mientras la apuñalaba, llegando incluso a filmar el ataque con su celular. Este video, incautado más tarde por la policía, confirmó la frialdad y premeditación con la que Marian actuó, fortaleciendo la hipótesis de que todo fue cuidadosamente planeado. A día de hoy, Valentina sigue internada enfrentando una recuperación larga y dolorosa, tanto física como psicológica. Las heridas emocionales y el trauma profundo generado por la violencia del ataque quizás sean aún más difíciles de sanar que las cicatrices físicas que le quedaron como recordatorio permanente de esa noche turbia. Valentina ya ha manifestado su intención de luchar hasta las últimas consecuencias legales, con la esperanza de que este caso marque un precedente y envíe un mensaje claro. La violencia nunca es justificable y quienes la ejercen deben enfrentar consecuencias reales independientemente de su edad o su fama. Lo que ocurrió después del ataque fue un tsunami mediático que inundó todas las redes sociales, revelando lo mejor y lo peor del mundo influencer. Apenas se conoció la noticia del ataque, Instagram, TikTok y X explotaron con reacciones divididas, convirtiendo el caso de Marian y Valentina en tendencia absoluta durante semanas. De un lado, hubo un apoyo sorprendente hacia Marian. Sí, aunque parezca insólito, cientos de miles de seguidores salieron en defensa de la joven agresora, argumentando cosas como que algo grave habrá hecho Valentina para provocar tanta ira. El fandom de Marian movilizó hashtags como Justicia para Marian y Estamos contigo, Marian, mostrando lo peligroso que puede volverse el fanatismo digital, cegado muchas
veces por la idealización de sus ídolos. Del otro lado, la mayoría se volcó en apoyo a Valentina, manifestando un rechazo absoluto contra Marianne y exigiendo justicia por la gravedad del ataque. El hashtag Justicia para Valentina fue tendencia varios días seguidos, acompañado por fotos de la víctima y mensajes pidiendo castigos más severos para Marianne. Esto generó discusiones encendidas sobre el sistema judicial mexicano, especialmente en relación con los delitos cometidos por menores de edad. Y acá viene lo turbio. Mientras se desataba esta tormenta virtual, comenzaron a filtrarse audios y capturas de pantalla que expusieron un patrón inquietante de comportamiento por parte de Marianne. En varios mensajes privados publicados por cuentas anónimas en TikTok y X, se revelaron amenazas explícitas hechas por Marianne hacia otras influencers meses antes del ataque. Entre estos audios destacaron conversaciones particularmente violentas con examistades de Marianne, donde ella presumía conocer personas peligrosas y mostraba actitudes dominantes, hasta megalómanas, propias de alguien acostumbrado a ejercer poder e intimidar desde las sombras de su popularidad. Estos audios se compartieron cientos de miles de veces, intensificando la polémica y revelando una faceta oscura de Marianne que pocos conocían realmente. Por otro lado, Valentina, aún hospitalizada, se convirtió en blanco de ataques despiadados por parte de fanáticos de Marianne que llegaron al extremo de afirmar que la víctima estaba fingiendo para obtener fama y simpatía pública. Comentarios como Valentina provocó todo esto, Marianne estaba defendiendo lo suyo, o incluso mensajes más agresivos inundaron sus perfiles, evidenciando una toxicidad preocupante en la comunidad digital, especialmente en usuarios adolescentes. Todo este caos viral llevó a una reflexión colectiva sobre el papel de los influencers en la sociedad y cómo la fama en redes puede distorsionar la percepción del bien y del mal. Porque al final del día, la pregunta clave que dejó esta polémica flotando en el aire es esta: ¿hasta qué punto somos capaces de justificar la violencia solo porque admiramos a alguien? Lo que pasó con Marianne y Valentina no es solo un caso aislado, sino un ejemplo aterrador de hasta dónde puede llegar la obsesión alimentada por la fama efímera de las redes. Esta historia está lejos de terminar y nos deja con el culo lleno de preguntas, pero una resuena más fuerte que las otras. ¿Realmente conocemos a quienes seguimos en redes o solo vemos una fachada perfectamente armada que esconde realidades mucho más turbias? Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.